exacerba, donde están los dolores mucho mayor. No es degenerativa. Y como les comentaba, hay trastornos asociados. Por ejemplo, el cansancio crónico también está asociado al burnout. Alteraciones cognitivas como es la memoria. Y nuevamente, depresión y ansiedad son los que prevalecen. Y ahora algo que integran, la peor calidad de vida que percibe el paciente que vive con ella. Epidemiológicamente, bueno, del 2 al 6% de la población mundial vive con ella. Afecta mucho más a las mujeres que a los hombres en una relación 9-1. La edad en la que más se presenta es de los 30 a los 60 años. Tenemos estadísticas, por ejemplo, de Centro Médico La Raza, donde reportan el 4.8% de su población que vive con ella. Acerca de las consultas por dolor, el 5% es por fibromialgia. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollarlas? Tiene un componente genético. Si alguno de tus familiares la padece, hay una probabilidad de que tú también puedas cursar con ella. Que tengan alguna enfermedad reumática o inflamatoria. El inicio de esta es vago, tiene síntomas inespecíficos. Entonces es importante llevar un protocolo para que no nos esté enmascarando alguna otra enfermedad. Lo que se ha investigado es que hay alteraciones con el gen que regula la enzima catecol o metiltransferasa. Esta va a regular la proteína que transporta la serotonina. Entonces aquí vamos entendiendo un poquito por qué depresión y ansiedad son las que van acompañando los síntomas. También hubo una asociación entre haber vivido algún accidente, algún trauma, me refiero a físico, o estrés laboral, alguna situación que lo llevara como al límite. Y está asociada un mayor nivel educativo con un mejor pronóstico. Acerca del cuadro clínico, como les decía, en 1990 el Colegio Americano de Reumatología lanza este test. Más adelante lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde al menos 11 de los 18 puntos que marca deben ser positivos. Alteraciones neurológicas, ya sea hiper o hipotonía, es decir, o está más rígido los músculos o más flácidos. Las fasciculaciones, que es cuando sentimos como esa contracción, y los dolores de cabeza son de las manifestaciones más reportadas. Alteraciones neurocognitivas, como decíamos, en la memoria, en la concentración, la distracción. Esto va a ser importante al momento de realizar las labores, sobre todo pues en el trabajo. La fatiga crónica, las alteraciones del sueño no están limitadas al insomnio. También están las mioclonías, es decir, estarse moviendo, tener contracciones de los músculos durante el sueño y que este no es reparador. Y alteraciones asociadas, como veíamos, mareo, colon irritable y ansiedad y depresión son algunas de las reportadas. Acerca del diagnóstico, es inminentemente clínico. Aquí tenemos el test en al menos 11 de los 18 puntos positivos. Este dolor va a ser, como les comentaba al inicio, mayor de 3 meses. Se acompaña de los síntomas que ya hemos comentado y nosotros, los profesionales de la salud, debemos centrarnos en el tipo de dolor, en la duración, la localización y cómo se ha presentado y evolucionado. Y también, muy importante, evaluar cómo ha impactado esta condición en la calidad de vida del paciente. Tenemos algunos estudios como el factor reumatoide, los reactantes de fase aguda. Estos nos van a indicar solamente inflamación. No hay algún estudio que sea específico para que se desarrolle o para que nos confirme, nos dé certeza de que el paciente porta fibromialgia. Como les decía, hay factores endocrinológicos asociados, entonces el perfil tiroideo también se suele solicitar. Los estudios de gabinete, radiografías, tomografías, densitometrías, resonancias, realmente no aportan al diagnóstico.
como les comentaba, es clínico. Acerca de los tratamientos, a veces se centran únicamente en el farmacológico, si bien les va, pero recordemos que este es multidisciplinario, necesita una serie de profesionales de la salud que atiendan, como es psicología, como es referente a lo médico, psiquiatría, reumatología nos apoya bastante. También recordemos la alimentación, debería ser antiinflamatoria. El activador físico, entendemos que son procesos dolorosos que tienen exacerbaciones, pero en los momentos en los que esté modulado ese dolor, activarse. Aunque no sea ejercicio, aunque sea un poquito más de actividad, es bueno para empezar. Y fisioterapeutas también, además de tener manejo del estrés, algunas técnicas. Pero encontramos algunas limitaciones. Por ejemplo, en áreas rurales, el acceso es limitado. El- la cobertura no es completa, ya sea porque faltan especialistas o porque son pocos. Entonces, nos enfrentamos a uno de estos, de los retos. Es necesario recibir educación tanto el profesional de la salud como el público, como el paciente. Muchos de ellos, al no ver una evolución, al no ver un cambio significativo o una mejoría, deciden abandonar los tratamientos, lo que hace pues que agraven. Los tratamientos, recordemos, no solamente se centran en el farmacológico, hay que iniciar con el cambio de estilo de vida, es decir, en la alimentación, en el ejercicio, en la fisioterapia, en los grupos de ayuda mutua también. Recibir, como les comentaba, terapia psicológica para el manejo del estrés, para dar herramientas para la salud mental. Es importante como profesionales de la salud no minimizar el dolor del paciente, ser empático y estar atentos a las necesidades que tiene. Tiene una peculiaridad esta condición, que los síntomas van cambiando. Entonces, en ocasiones hace dudar del diagnóstico, pero es parte de la fibromialgia, que inicie con unos síntomas y después se agreguen otros. El tratamiento médico va enfocado a antidepresivos, ansiolíticos, inductores del sueño y relajantes musculares. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo con los tratamientos? Por lo menos estos tres: mejorar el sueño, disminuir o eliminar la fatiga y modular el dolor. Esto se puede hacer desde primer nivel y desde las primeras consultas. Como lo comentaban, es un largo camino el que eh, tienen los pacientes que viven con fibromialgia, ya que tienen que ir de un especialista a otro, de un tratamiento a otro, de una terapéutica a otra hasta encontrar el tratamiento. Pero por lo menos esos tres deberían ser nuestros objetivos: mejorar el sueño, la calidad del sueño, disminuir o eliminar la fatiga y modular el dolor. Cosas que no se recomiendan: las benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam, se usan en casos muy puntuales y por tiempos limitados. El uso de antiinflamatorios no esteroideos como única terapia, no. El solo uso de diclofenaco, de ketorolaco, de naproxeno, no. Es importante ser integral, que todos o que distintos profesionales de la salud estén involucrados. Y los esteroides como la dexametasona, prednisona, realmente no están indicados. Ahora es importante educar al paciente explicándole que la condición que tiene es real, es crónica, es de larga duración, es decir, validar sus emociones, validar que se siente mal. Como bien lo decían, es una enfermedad considerada, o bueno, se llamaba la enfermedad fantasma. No hay alteraciones, por ejemplo, como la artritis, que se deforman articulaciones. Los estudios salen bien. Entonces, por eso la llamaban fantasma y ha silenciado a muchas personas con esto de no creerles acerca del dolor. Entonces, explicarle a él y a la familia que es algo real, que es algo que le está sucediendo, que entendemos que impacta en su función, en su calidad de vida, en sus labores, pero que a través de la constancia y de la disciplina es posible tener una calidad de vida. Gracias, doctora. Recordar que las exacerbaciones son frecuentes y repercuten en lo social, en lo económico también. Y bueno,
profundizar acerca del dolor y de los estados de ánimo. Ya para finalizar, los retos con los que nos encontramos y las necesidades, pues bueno, el principal reto que debería tener el personal de salud es evitar el deterioro del paciente, evitar el tiempo de la consulta inicial hasta el diagnóstico. Esto en lo que se prueba, en lo que se consulta, en lo que se investiga con otras especialidades. Planificar y realizar políticas públicas y asignación de recursos que permitan un manejo constante, digno, el abasto de los medicamentos. Crear centros donde se puedan brindar eh, esta terapia multidisciplinaria y que nadie se quede fuera, que la cobertura llegue a todo el país, que se hagan alianzas como lo es este foro entre gobierno, asociación civil y las organizaciones de salud. Todo esto en pro de una mejora en la calidad de vida. Bueno, les dejo mis datos, les dejo mis credenciales, les repito la invitación a revisar el contenido que tenemos en la asociación. Si tienen alguna pregunta, les dejo mi correo. Gracias, doctora. Gracias por toda su valiosa aportación. Continuamos con el compañero Alan Almaraz, comprendiendo dolor invisible y su significado. Adelante, Alan, por favor. Sí, claro, hola Fátima, permíteme completar. Bueno, también aprovecho para decirle a los ponentes que hay que respetar el tiempo que se les fue asignado. Tenemos ponentes en lista, entonces por favor no se salgan del tiempo establecido. Bueno, ok, empezando y cronometrando. Bueno, primero que todo me presento. Soy Alan Almaraz Hernández. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Le agradezco a Fátima por invitarme. Pues bueno, mi responsabilidad aquí con ustedes es explicarles acerca de la fibromialgia, pero para que se entienda más hacia los pacientes, ¿no? Y bueno, dentro de esto, primero que todo quiero empezar con mitos y verdades. Y dentro de esto, pues los principales mitos que va a haber pues van a ser, por ejemplo, que si es solo estrés o depresión, que si no hay un tratamiento específico, que no, que el dolor es imaginario, por ejemplo, o que las personas exageran, ¿no? Entonces, pues esos son mitos y pues las verdades son que es una condición física con bases neurológicas, es decir, tenemos un mecanismo específico, a veces no sabemos o muchas veces no vamos a saber exactamente por qué va a ser, pero pues sí como tal sí sabemos que existe una base estructural y también química, ¿no? Y bueno, dentro de esto, pues se mejora con un enfoque multimodal, como dijo la doctora anteriormente. Este enfoque multimodal va a tener varios pilares y todo eso. Y dentro de esto, el dolor real y medible en estudios cerebrales. Ahora, igual, la doctora lo definió desde el punto de vista clínico, ahora yo se los voy a explicar. ¿Qué es la fibromialgia? Bueno, nosotros en condiciones y en palabras que se entiendan de la mejor manera, es que es un dolor diseminado por todo el cuerpo. Está caracterizado por una polisintomatología compleja. ¿A qué me refiero con esto? A que hay muchísimos factores que influyen en esta enfermedad y pues como tal, muchas veces los pacientes nos van a preguntar pues qué es o por qué me dio y no vamos a saber exactamente por qué, porque son muchísimas causas. Y aún hay muchas cosas que no sabemos. Les digo, les mencioné anteriormente que no sabemos la causa específica, la estamos estudiando, por supuesto, pero hay muchísimas cosas que no sabemos y que seguimos estudiando. Y otra cosa súper específica que se tiene que saber acerca de la fibromialgia es que afecta a más mujeres que a hombres, en una proporción de 3 a 1. De un artículo de una revista prestigiosa de la medicina que encontré, eh, me pareció muy relevante esta cita, que es la fibromialgia ha probado ser un síndrome misterioso y una condición interesante que aqueja a la filosofía de la medicina porque recae por fuera de los mecanismos clásicos de una enfermedad. Porque si bien es cierto, tenemos ciertos mecanismos dilucidados, no sabemos como tal qué es. Ahora, ¿qué representa para el paciente con fibromialgia? Bueno, principalmente el desconocimiento médico condiciona a un paciente confundido y sufriendo día a día. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que tanto va a existir el desconocimiento por parte del médico y por lo tanto pues va a haber confusión con el paciente, ¿no? Entonces, pues va a estar complicada esta parte, pero sí tenemos que explicarle al paciente qué es lo que va a vivir y cómo puede sobrellevarlo. En inglés hay un término llamado fibropog o como fibro
niebla, que se refiere a la disminución cognitiva de estos pacientes. Y con respecto a esto, pues estos pacientes experimentan esto y pues llega a ser muy molesto, ¿no? Por supuesto, vivir con el día a día. Aparte del padecimiento, se desarrollan enfermedades psiquiátricas. Un dato que puse en negro y pues es bastante importante desde mi punto de vista es que los pacientes con fibromialgia tienen 10 veces mayor riesgo de suicidio. Entonces, pues hay que cuidar a estos pacientes, ¿no? Hay que derivarlos oportunamente y tener el tratamiento multidisciplinario. Ahora, aquí les expongo en qué sistemas de nuestro cuerpo va a actuar la fibromialgia y pues va a existir disminución de la visión, sensación de inestabilidad como mareos, incluso vómitos, indigestión, dolor estomacal, a veces se acompaña de colon irritable, como mencionó la doctora, ansiedad, depresión, hasta trastorno de estrés postraumático por la cantidad de dolor que llegan a vivir los pacientes y la memoria, concentración y falta de sueño que es parte del dolor, ¿no? Y pues fatiga permanente justamente por la parte del dolor y hormigueos constantes. Em, Dentro de esto, pues les quise exponer un cuestionario de impacto de la fibromialgia, vean cómo varía, cómo está el espectro y la cantidad de síntomas y de cosas cotidianas que llegan a sufrir los pacientes día a día, ¿no? Hasta peinarse, cepillarse el cabello les llega a ser muy difícil, tienen un dolor insoportable, rigidez intensa, muy mala memoria, etcétera, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas. Este es el espectro tan amplio que tiene y pues bueno, solo quería que lo vieran y que actuáramos con respecto a esto. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Como dijo la doctora, no hay una prueba única, diagnóstico clínico y examen, con criterios de dolor generalizado, síntomas, y hay otras condiciones que se excluyen justamente con otros estudios de laboratorio. Y pues otra vez para recalcar, el dolor es real, aunque no se vea en análisis o radiografías. Ahora, con respecto al tratamiento en general, hay 4 pilares que quiero que se queden, que es la educación, el ejercicio, los medicamentos y la terapia. ¿A qué me voy a referir con esto? Pues principalmente la educación es que el paciente entienda cuál es el mecanismo del dolor y cómo se puede cuidar a sí mismo. El ejercicio siempre nos va a ayudar, no únicamente en las enfermedades, sino también en la salud. Pero en este caso, hemos visto que hay mucha evidencia con respecto al yoga o a caminar para disminuir los síntomas o mejorar el bienestar de los pacientes con fibromialgia. En los medicamentos, pues hay muchos antidepresivos, pero principalmente encontramos que la duloxetina, aunque no sepamos exactamente por qué, pero sí sabemos que nos sirve mucho en estos pacientes. Anticonvulsivos como por ejemplo pregabalina, y en la terapia quiero recalcar en que es la terapia cognitivo-conductual, que nos ayuda a sobrellevar esta condición como tal y pues nos ayuda a generar mecanismos psicológicos de resiliencia, como mencionó Fátima. Y también quiero recalcar que no hay una cura, no hay un tratamiento definido, pero sí podemos empoderar al paciente para que entienda su enfermedad y, por supuesto, para que sepa sobrellevarla. Y bueno, de resumen rápido, la fibromialgia es real y multifactorial. El tratamiento combina ejercicio, medicamentos y apoyo psicológico, y el autocuidado es fundamental. Ahora, pues bueno, quiero que sepan que pues con respecto a la fibromialgia, siempre tenemos que avanzar hacia un futuro con menos dolor y acompañar al paciente en todos los aspectos de su vida para que no lo dejemos solo y para que no esté sufriendo él solo. Muchas gracias. Excelente, Alan, excelente ponencia. Muchas gracias y gracias por tu participación y apoyo, como siempre, a la Asociación de Pacientes con Fibromialgia. Continuamos, por favor. Vamos a recibir a la psicóloga clínica, la doctora Carmen María Rodríguez Estrada, con el tema salud mental y fibromialgia. Adelante, Carmen, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Fátima, y muchas gracias a todas y a todos. Para mí, pues es un privilegio estar aquí aportando para, pues, transformar una realidad de muchas personas. Eso, pues, al menos así espero que sea. Pues voy a estar compartiéndoles entonces sobre algunos aspectos de salud mental, las implicaciones a nivel emocional que tiene la fibromialgia. Un poco contarles, soy psicóloga clínica, como ya les mencionó Fátima, y me he dedicado a lo largo de mi carrera a acompañar a personas en situaciones difíciles. ¿Ya pueden ver la presentación?
¿Es visible? Sin problema. Adelante, doctora. Gracias. Ok, gracias. Bueno, entonces, em, me he especializado en el acompañamiento de personas que viven diferentes tipos de violencias, pero también me he enfocado en el acompañamiento de personas que viven situaciones difíciles, que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, así como sus familias. Y bueno, pues voy a avanzar. Los colegas médicos ya compartieron sobre la definición de la fibromialgia. Entonces, voy a ir directamente a hablar sobre el tema emocional. El cuerpo guarda emociones no expresadas. Todo esto que acabamos de entender por parte de la doctora y del doctor, pues tiene implicaciones a nivel emocional. Y cuando no hay posibilidad de expresar de una manera libre y de una manera acompañada lo que se está viviendo, pues se dice también con el cuerpo, ¿no? En las personas con fibromialgia, pues hemos visto que han vivido situaciones de trauma, han atravesado por pérdidas importantes, por situaciones de estrés prolongado. eh, y esto también tiene otra repercusión, puesto que cuando se sostiene a lo largo del tiempo este estado emocional, entonces se amplifica la percepción del dolor. Em, este padecimiento, como podemos ver, no solamente tiene entonces un impacto a nivel físico, también genera a la larga ya pues cuadros de ciertas psicopatologías como es la depresión, ¿no? Hoy sabemos que entre el 20 y el 80% de las personas con fibromialgia presentan algún grado de depresión. La depresión puede ser tan profunda que las personas pueden vivirse ya con una ideación suicida, ¿no? Se pierde el sentido de la vida, ¿no? Hay un profundo sentimiento de inutilidad, de invalidez, eh, puesto que la persona en ocasiones ya no tiene la capacidad de trabajar, entonces también pierde su sentido de productividad. También al menos del 20 al 60% de los pacientes con fibromialgia presentan cuadros de ansiedad. El cuerpo, pues ante estas situaciones de estrés, responde y hay personas que pueden presentar serias crisis en donde lo emocional y lo físico se exacerba a tal grado que la persona puede atravesar una disociación o de pronto se puede desmayar, y esto es muy grave si pensamos que la persona pues de pronto tal vez está en un contexto en donde a lo largo del tiempo pues se ha visto aislada, que es otra situación que atraviesan las personas con fibromialgia. Comienzan a perder sus lazos cercanos, familiares y sociales, porque no hay posibilidad de estar activos y de participar en reuniones o en ciertas actividades por el dolor tan grave que se vive. Esto empieza a mermar los vínculos afectivos de la persona, y entonces se vuelve más complejo porque no se cuenta con una red de apoyo que vaya asumiendo los cuidados que la persona necesita. Y pues también el rol que juega la persona en los diferentes contextos también va cambiando, ¿no? Porque pues de una persona que a lo mejor era productiva o que cuidaba de alguien más pasa a ser una persona dependiente. Y sabemos que eso implica atravesar un duelo. Eh,
no es solamente, ya les decía, ¿no? La vivencia del dolor, sino además el dolor emocional que genera perder estos lazos, estos vínculos. Bueno, ya hablamos del aislamiento social, también otros padecimientos que tienen que ver con el trastorno del sueño, y por eso es tan importante que el apoyo que se brinde sea integral. El apoyo médico va a ser tan importante como el acompañamiento emocional. Entonces, ya también comentaban, y yo quiero hacer énfasis sobre la validación. Muy importante ver cómo es poco visible, pues, la fibromialgia no es algo que físicamente sea visible para ciertas personas. Entonces, es muy importante que podamos validar y decir, yo te creo, ¿no? Escuchar sin juicio. Y es muy recomendable que entonces también se puedan brindar terapias que integren el cuerpo y la mente, como las que están basadas en la atención plena. Estar en un estado de atención plena facilita la autorregulación, facilita el manejo del dolor y también permite establecer otras posibilidades de autoestudio, ¿no? Nos permite que la persona pueda resignificar su vida desde otros roles que pueda jugar dentro de su red de apoyo, dentro de su familia, dentro de los espacios en los que sí pueda participar. También pues se recomienda desde el enfoque de la narrativa, la escritura, diferentes ejercicios de escritura, la arteterapia. Sabemos que crear algo con las manos tiene un impacto profundo sobre el manejo de la ansiedad y también entonces sobre el manejo del dolor. Además de que ayuda también a resignificar el sentido del ser y de estar de la persona. Y bueno, pues por supuesto la respiración consciente. Ahora, como sociedad también es fundamental que recibamos la educación necesaria para entender la naturaleza de esta enfermedad. En la medida en la que contemos con mayor información, va a ser mucho más fácil que podamos acompañar a quienes lo necesitan. Quisiera un poco también andar sobre algunas expresiones de personas que han vivido con fibromialgia para darnos una idea de cómo es vivir con esta enfermedad. Les voy a leer solo un par de ellas. Hay quien ha dicho respecto a su estado de ánimo y los pensamientos de sí mismo, de sí misma, son muy negativos porque he tenido un cambio muy fuerte en mi vida diaria. Mi familia no entiende lo que me pasa. Es confuso y desesperante sentir dolor todo el tiempo. Ha tenido un significado impacto en mi estado de ánimo porque en ocasiones tengo dolor o fatiga y aún así debo seguir haciendo cosas y esto me frustra porque no puedo hacer las cosas, pero no soporto los dolores. Me da mucha tristeza que no puedo realizar mis actividades de antes, prefiero dormir para evitar la realidad. Y bueno, en cuanto al tema del apoyo, ¿no? Esto último que les comentaba, las personas también, pues, a las que me he podido acercar han expresado cerca del 50% que se siente nada o poco apoyada o apoyado en relación a la experiencia de la enfermedad. También, pues, es importante considerar respecto a algunas estrategias que consideran que el gobierno o instituciones públicas deberían de apoyar para mejorar la calidad de vida. La mayoría piensa que es fundamental el reconocimiento de la fibromialgia como una discapacidad. También pues se requiere de mayor
énfasis en campañas de información y sensibilización sobre la enfermedad. También pues, los programas de rehabilitación física, de manejo del dolor, y pues la formación adecuada del personal que pueda acompañar a las y los pacientes. Bueno, pues es todo de mi parte. Nuevamente muchas gracias y pues cualquier cosa me pongo a sus órdenes. Gracias, doctora, qué amable. Gracias por la participación y por su valiosa ponencia. Muchas gracias. Continuamos con la compañera Milena Zárate. Ella es paciente con fibromialgia. Adelante, Mile, por favor. Gracias, Fati. Buen día a todos y gracias por el espacio. Voy a leer mi historia porque no tengo buena retención. Mi vida me cambió. Hace 11 años, un lunes, amanecí muy cansada, débil. Yo sentía como bolas en la espalda que me dolían. Cuando mi esposo me revisó, tenía los músculos inflamados. Fuimos al médico y me mandó unas inyecciones para desinflamar. El jueves de esa misma semana al despertar, no me podía mover. Tenía rígido todo el cuerpo, solo podía girar mi cabeza. Recuerdo que todo me dolía. No toleraba nada, la sábana me pesaba y lastimaba mis pies como si tuviera una piedra sobre ellos. No aguantaba el roce de la ropa y menos que me tocaran. Los médicos a los que acudí me mandaban vitaminas inyectables y medicamentos para desinflamar, pero nada me hacía. Así estuve 1 año y medio en cama, sin poder moverme. Solo me cargaba mi esposo para acomodarme o llevarme al baño. Mis hijos de 10 y 15 años me tenían que apoyar y dar de comer cuando mi esposo cuando mi esposo se tenía que ir a trabajar. Yo no cuento con seguro médico y en la búsqueda por saber qué tenía, visité varios médicos y todos me preguntaban, ¿tienes problemas, Mile? ¿Tienes algún pendiente? ¿Qué angustia? ¿Qué te angustia? ¿Estás bien? Y yo les decía, no tengo problemas, mi familia, gracias a Dios, están todos bien. Emocionalmente no estoy mal, ya díganme qué tengo, y me mandaban a hacer estudios y en todos los estudios yo salía bien. Y mi angustia crecía más, yo solo quería saber contra qué iba a luchar. Y al último fui con un médico internista que después de hacerme muchas preguntas de síntomas que tenía, como insomnio, ataques de ansiedad, depresión, colon irritable, pérdida de fuerza en mis manos, rigidez y mucho, mucho dolor, me hizo la prueba de los puntos gatillo. Y recuerdo que me dijo, cada que la toque y duela, cuente 1 a 1. Y cuando iba en el punto número 11, yo ya estaba en un grito de dolor, llorando. Y él solo me dijo, ya no seguiré. Ya sé qué es lo que tiene. Vístase y ahorita le digo. Al salir me dijo, usted lo que tiene es fibromialgia. No tiene cura, solo hay tratamiento. Me mandó duloxetina, Celebrex, clonazepam, 2 gotas, pregabalina de 150 y terapia psicológica. Así estuve casi 2 años, pero me di cuenta que en realidad no mejoraba, solo me tenían dopada. Terminé tomando 20 gotas de clonazepam, 300 gramos de pregabalina y doble dosis de Celebrex, aunque no mejoraba el dolor y el médico se molestaba, porque aunque me aumentaba las dosis, yo no mejoraba. Recuerdo que arrastraba los pies y literal andaba dopada pero con dolor. Los medicamentos provocaron daños irreversibles en mi estómago. Hace 6 años tuve una cirugía, pues el intestino casi se me paralizó. Y hace 4 años me quitaron la vesícula y la matriz en la misma cirugía. En 4 ocasiones me ha dolido tanto la cara que los músculos se me ponen rígidos y he estado a punto de una parálisis facial. La neblina mental y retención cada vez es mayor. Dejé de manejar hace 5 años porque me perdía. Salía del súper y no recordaba dónde estacionaba el carro. Manejaba y me perdía en calles desconocidas. Mi mente se bloquea y hay cosas que tristemente ya no recuerdo. Perdón. Hoy en día que conozco la historia de muchos pacientes con fibromialgia, me doy cuenta que coincidimos en muchos factores por el mal diagnóstico, la falta de una clínica especializada y la falta de información que hay respecto a la enfermedad.
Nos duele respirar, de verdad nos duele respirar. Nos duele el cuerpo, nos duele el alma. Y sí, sí tenemos depresión, pero es por vivir con dolor día y noche y tener poca empatía y maltrato de la mayoría de los médicos y de la sociedad, pues muchas compañeras han sido discriminadas y han perdido su trabajo por esta enfermedad invisible. Hoy pido y suplico, a nombre de todos mis compañeros y pacientes con fibromialgia, que no nos ignoren, que se investigue a fondo para un mayor tratamiento y, ¿por qué no?, para una posible cura, ya que estamos muriendo poco a poco. Gracias, Fati. Gracias, Mile, gracias por tu testimonio y valioso programa que nos brindas el día de hoy, sobre todo para conocer lo que vivimos los pacientes 24/7 con fibromialgia. Gracias a ti. Ok, continuamos, por favor. Vamos a recibir al compañero Enrique Bárcenas con el tema la fibromialgia y el estigma por el género. Él también es un paciente con fibromialgia. Adelante, Enrique, por favor. Buenos días, me presento, llamo Enrique Bárcenas, tengo 43 años, les voy a platicar mi experiencia como paciente con fibromialgia. Antes, antes del diagnóstico yo era una persona sana, en mi familia no hay antecedentes de fibromialgia. Soy un paciente con fibromialgia desde hace 10 años, diagnosticado hace 5. Este, Empecé con dolores en las rodillas, sudoraciones, taquicardias, dolores, en las extremidades, dolores estomacales, dolores en la espalda, pérdida de la concentración, de la memoria, con rigidez matutina, y otras, y mucho más síntomas. Yo trabajo por mi cuenta, yo soy comerciante, vendo equipo de cómputo y asesoría a pequeñas y medianas empresas. Me tengo que yo, pues, trasladarme con mis clientes, los cuales muchas veces están a distancias lejanas. Pues voy con ellos con igual mareado, con dolor, con sueño. Muchas veces de la misma sintomatología, pues no me ha permitido ir al trabajo y he faltado. Este, Desde que padezco la fibromialgia, pues he tenido que he visitado diferentes especialistas, como han sido medicina del deporte, es, reumatólogos, psiquiatras, médicos generales. He tenido muchos tratamientos mm, con diferentes medicamentos, los cuales tienen un costo elevado, lo cual la enfermedad por lo mismo no me ha permitido a veces adquirirlos. Es, pues la fibromialgia para mí cambió mi vida desde que la padezco, lucho contra ella. Pues es una enfermedad que requiere un cambio de hábitos, de disciplina, de pues cambiar nuestra forma de ser, a lo cual la mayoría de las veces uno no está preparado, no está dispuesto a hacerlo y pues es muy difícil sobrellevarla. Yo tuve la suerte de ver en la tele una manifestación pacífica del movimiento Fátima Ibarra, lo cual me llamó la atención, me llenó me emocionó porque este, ahora sí que sentí que había alguien más con mi mismo padecimiento que podía encontrar. Yo me acerqué, pedí informes a qué era lo que buscaba el movimiento y para encontrar yo una alternativa para mi salud.
El día de hoy yo continúo con los mismos síntomas, además que se van añadiendo más, como es una vejiga irritable, lo que es un colon irritable y pues otros padecimientos que se juntan con los anteriores, pues todavía es mucho más difícil sobrellevarlo. Como hombre, yo he sufrido discriminación por parte de médicos, de familiares, de la sociedad en general, porque es difícil uno como hombre aceptar que tiene dolor, que tiene fatiga, que no puede hacer las cosas, pues son, pues es difícil abrirnos a nuestros sentimientos, a nuestro sentir, porque pues hay estigmas sobre el género, pero pues yo lo que digo y hablo pues en nombre de mis demás congéneres, que pues que también tenemos derecho como nuestras contrapartes mujeres a recibir atención, a ser comprendidos sobre que estamos enfermos y que sí también tenemos el derecho a tener dolor. Ya por último, yo apunté ahora sí, con unos puntos que en particular yo pido que sea posible una legislación sobre la enfermedad fibromialgia y lo incapacitante que es para la vida de quien la padece, que en el sector salud se dé capacitación desde el primer nivel sobre la fibromialgia para reconocerla, agilizar las interconsultas con las distintas especialidades, asegurar abastecimiento de medicamentos mensuales, instalaciones ya sea dentro de las clínicas familiares o se brinda un espacio para recibir los tratamientos multidisciplinarios como son los médicos, nutriólogos, fisioterapeutas, psicólogos, así como grupos de ayuda mutua. Y pues ya por último, pues como dije, hablo en nombre de los hombres que padecemos esta enfermedad y que es muy difícil llevarla. Por lo mismo yo sí comprendo a mis contrapartes mujeres lo que sufren. Si yo como hombre siento un dolor intenso, pues comprendo que una mujer lo siente todavía mucho más. Pues de mi parte sería todo. Agradezco el espacio y espero que se logre, que logremos hacer algo más, que nos volteen a ver. Muy buen día. Gracias, Enrique. Gracias. Gracias, Enrique. Hasta luego. Gracias por tu participación y por lo que nos compartes. Muchas gracias. Gracias a ti, a ustedes. Por parte de Fibromialgia, quiero agradecerles, no sin antes hacer un último comentario. Vivir con dolor crónico no es tener acceso a una calidad de vida. La UNAM menciona, el dolor crónico es equiparable a la tortura. Entonces, para que se den una idea de lo que nosotros vivimos diariamente, que el dolor crónico es una condena social, indiferencia por parte de las instituciones de salud y la incongruencia por parte de un Estado que hoy vende enfermedad, el uso indiscriminado de medicamentos y condena a un mal pronóstico de salud a corto plazo. Le agradezco nuevamente al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el apoyo a la Asociación para la Atención Integral de los Pacientes con Fibromialgia, FIA México. Gracias por su apoyo y gracias a todos los ponentes por su valiosa aportación. Mi nombre es Fátima Ibarra, yo soy la responsable de la asociación y una paciente con fibromialgia. Gracias. Adelante, Fernanda, te regreso los micrófonos y le damos paso al compañero Arturo Fierro, que nos hablará sobre porfiria. Adelante, Arturo, también. Gracias. Kika Chabot es quien va a dar la introducción, querida Fátima. Kika está silenciada. Hola, buenas tardes. Soy Kika Chabot. Soy la directora y fundadora de la Sociedad Mexicana para Porfiria. Les agradezco de antemano la audiencia, la escucha y en especial le agradecemos al diputado Héctor Jaime por haber creado este espacio, este primer congreso.
Quisiera, por favor, darle la palabra al doctor Ronnie Kersenovich para explicar qué son las porfirias, cómo se tratan, qué síntomas hay y cuáles son los obstáculos a los cuales nos enfrentamos. Muchas gracias, Kika. Muy buenos días a todos aquí presentes. Me voy a presentar rápidamente. Soy el doctor Ronnie Kersenovich, soy médico genetista, soy el subdirector de investigación médica del Instituto Nacional de Medicina Genómica y trabajo como médico genetista en el Centro Médico ABC. Bien, la porfiria como tal es un grupo de trastornos hereditarios que afectan una parte de nuestro cuerpo en las proteínas que se llama el grupo hemo. Ahora, el grupo hemo es esencial para muchas funciones biológicas, sobre todo llevar oxígeno a la sangre y al resto de los tejidos. Ahora, las porfirias las podemos dividir en dos, en las que se llaman agudas hepáticas, o sea, que afectan al hígado, y las porfirias no agudas, que pueden ser tanto del hígado como de los glóbulos rojos o eritropoyéticas. Ahora, si hablamos de las porfirias hepáticas, las que son agudas, aquí tenemos una muy interesante que es la porfiria intermitente aguda. Tenemos la porfiria variegata, tenemos la coproporfiria hereditaria y tenemos la deficiencia de ALAD. Estas porfirias agudas en conjunto, ¿sí?, se les conocen como las grandes simuladoras. ¿Por qué? Que tenemos síntomas que nosotros llamamos neuroviscerales. ¿Qué quieren decir? Que tienen que ver con el sistema nervioso y nuestros vísceras, o sea, intestino, estómago, etcétera. Entonces, se presentan pues, con mucho dolor abdominal, que puede ser inclusive muy discapacitante. Se puede acompañar de náuseas, se puede acompañar de vómitos, se puede acompañar de debilidad muscular, sensación rara en los trayectos nerviosos, como piquetes o sensación de sentir fuego en la piel. Se nos puede subir la presión y al mismo tiempo la frecuencia cardíaca. Y esto es porque los precursores de la porfirina no se pueden desarrollar de manera adecuada, entonces se acumulan de manera anormal, ¿sí? Sobre todo en dos componentes que se le conoce como porfobilinógeno, el ácido aminoleucínico o ALA. Ahora, estos con las porfirias agudas hepáticas. Las no agudas, ¿sí?, como es la porfiria cutánea tarda y la protoporfiria eritropoyética, los síntomas son en piel principalmente. ¿Por qué? Porque estas porfirias se van a acumular justamente en la piel y van a causar problemas con la luz. O sea, hay fotosensibilidad. En México, desgraciadamente, no tenemos un registro en donde tengamos una incidencia o prevalencia de cómo está la porfiria aquí en México. A nivel mundial podemos decir que la porfiria, ¿sí?, se puede presentar desde una en 500 personas hasta una en 50,000 personas. Claro, dependiendo qué porfiria estemos hablando y en qué país estemos hablando. Ahora, a nivel del mundo, la más frecuente es la porfiria cutánea tarda y la porfiria aguda intermitente es la forma más común de las porfirias agudas en todos los países. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Bueno, como es el gran simulador, pues pasan por diferentes médicos, pasan por diferentes diagnósticos, pasan por diferentes tratamientos y muchas veces cirugías que no son necesarias o estudios de diagnóstico que no son necesarios. Desgraciadamente, no hay mucha educación sobre las enfermedades raras en las currículas de las escuelas de medicina, por lo que rara vez se sospecha en este tipo de padecimientos, ¿no? Entonces, hay tratamientos para las porfirias, ¿sí? Hay tratamientos que
están bien establecidos, que están ya aprobados, tanto en México como en Estados Unidos y otras partes del mundo, ¿sí? Pero para tenerlos aquí en México cuesta mucho trabajo, así como el diagnóstico cuesta tiempo, esfuerzo y sobre todo tiempo para el paciente, porque no se llega a un diagnóstico temprano, ¿sí? Entonces, es importante, así como hemos estado hablando de la fibromialgia, tenemos que educar también con respecto a las porfirias. Los médicos de primer nivel, las enfermeras, tienen que estar pues educados en pensar en que hay veces que lo que estamos viendo pudiera ser algo raro, pudiera ser algo no común, ¿sí? Entonces, eh, es importante conocer, por ejemplo, que si yo sé que mi paciente es una mujer y viene con muchos dolores abdominales o ha venido continuamente a un servicio de urgencias por dolores abdominales y no se encuentra una causa, bueno, hay que pensar en una porfiria porque sabemos que por cada 4 mujeres y un hombre, pues van a tener porfiria. O sea, es más frecuente en las mujeres y se presenta en edades desde los 15 hasta los 50 años. Y hay gente que puede tener toda su vida y no presentar un ataque de porfiria o tener uno o muchos ataques, ¿sí? Entonces, eh, si sabemos que las porfirias afectan más a mujeres, sobre todo en edad reproductiva, y que además tenemos una variabilidad clínica inmensa y que hay ciertos medicamentos que pueden producir ataques de porfiria, porque eso también es muy importante. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Independientemente de hormonas, estar en ayuno, el estrés, el tabaquismo, drogadicción, y hay medicamentos que pueden causar estas crisis de porfirias. Ahora, lastimosamente, porque hablamos de algo que es, pues, hereditario, muchas aseguradoras no lo van a cubrir porque lo toman como una preexistencia, aunque tú debutes en una edad ya más tardía, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es algo que tú naces ya con esta situación, pero no lo estás manifestando. Entonces, por eso es que pasan muchos años para que una persona sea diagnosticada. Y ya nos hablará el señor Arturo Fierro con respecto a su testimonio de su odisea diagnóstica. eh, y es lo mismo para todos los pacientes con porfiria. Tienen odiseas diagnósticas, que es el tiempo desde que empiezan los síntomas hasta que se tiene un diagnóstico y pueden variar de décadas, ¿sí? Entonces, este foro, ¿sí? Tal como lo dijo el diputado Héctor Jaime, no es para presentarles estadísticas, ni mucho menos, sino qué podemos hacer, qué tenemos que hacer para crear conciencia, qué tenemos que hacer para que los médicos, tanto en urgencias como en atención primaria de la salud, tengan estos padecimientos en su cabeza y puedan hacer los diagnósticos. Hay tratamientos, ya los tenemos, tienen que estar a nivel de todas las instancias de gobierno, porque los pacientes con enfermedades raras, todos son pacientes y todos tienen derecho a un diagnóstico uno y su tratamiento. Con eso yo los dejo con mi intervención. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Sé que van a tomar provecho de todo lo que se hable aquí y yo estoy a sus órdenes. Muy buenos días y nuevamente gracias a los organizadores por la invitación. Muchas gracias, Ronnie. Como siempre, estamos muy agradecidos por todo el apoyo que le brindas a la Sociedad de Porfiria y a todos los pacientes con enfermedades raras en México. Los pacientes con porfiria te estamos especialmente agradecidos porque tu apertura y tu acceso ha sido siempre invaluable y constante. Vamos a continuar con el señor Arturo Fierro narrando su odisea realmente por esta enfermedad
y después vamos a continuar con la doctora Gabriela Chabot. Está esperando le den acceso. Por favor, si las organizadores pudieran dar acceso a la doctora, se los voy a agradecer muchísimo. Buenas tardes. No sé si se ve ya la presentación o no. Sí se ve. Ah, ok, perfecto. Eh, pues primero les quiero dar a todos la bienvenida. Yo quiero hablar de un sueño posible. Buenos días, distinguidos diputados, diputadas y asistentes. Mi nombre es Arturo Fierro Monjarás y soy paciente de protoporfiria eritropoyética, también conocida como EPP. Y bueno, ahorita tengo el honor también de ser director de comunicaciones de la Sociedad Mexicana para Porfiria. Quiero agradecer al diputado Héctor Jaime y a la diputada Ana Isabel González. De igual manera, quiero agradecer a Fernanda Solares y a Axel por todas las facilidades que me dieron para poder estar aquí hablando con ustedes el día de hoy. A la honorable, eh, a la honorable Cámara de Diputados, también quiero darle las gracias por todas las facilidades que nos dieron para poder realizar este encuentro. Lo que antes era un sueño anhelado para mí, hoy se vuelve en una realidad. Agradezco profundamente a todos los presentes que nos acompañan en este webinar, siendo parte de este primer Congreso de Enfermedades Raras. La parte médica ya fue expuesta por Ronnie Kersenovich, el doctor genetista, y en un momento más hablará Kika Chabot, quien nos dará un poco más de información. Hoy en México hay miles de familias luchando contra enfermedades invisibles. No invisibles porque no existan, sino porque pasan desapercibidas ante los ojos de muchos. Esto debe cambiar. Mi labor como paciente de una enfermedad huérfana, conocida como porfiria eritropoyética, es compartir un testimonio. Quiero mostrar cómo una enfermedad rara puede impactar profundamente en la calidad de vida de un ser humano y de su familia. Te invito a conocer cómo es un día en mi vida conviviendo con la protoporfiria eritropoyética, EPP, y los retos que enfrento. Pese a que molecularmente está comprobado que padezco EPP, combinado con cistinuria, la cual causa que orine la cistina, que es la defensa natural con la que el cuerpo se defiende de los rayos ultravioleta. Este trastorno me causa mucho dolor abdominal, como si un hierro candente me atravesara, dejando una brasa de carbón encendida adentro. Esto me provoca náuseas, a veces vómitos, pérdida de apetito y me cuesta mucho trabajo comer. Esto es un problema ya que los ayunos prolongados me causan nuevas crisis de porfiria, dolor en mis extremidades y neuropatías que producen dolor en la espalda baja, así como falta de sensibilidad en las piernas. Si me expongo a la luz del sol, siento inmediatamente que entro en cortocircuito, me cuesta pensar con claridad y expresar claramente mis ideas. Siento que existe una desconexión entre el tiempo real transcurrido y el tiempo en mi mente. Además, me causa fuertes migrañas, llego a tener ausencias y convulsiones, siento una comezón que me enloquece en todo mi cuerpo, llagas muy dolorosas en la boca, mareos, cuadros de estreñimiento o diarrea y una fatiga extrema. Mi familia dice que me vuelvo muy agresivo y soy muy sensible a los ruidos fuertes.
Mi lugar de estancia debe estar en completa oscuridad, ya que con tan solo una rendija de luz solar que llegue a mis ojos, siento una puñalada que me lastima y me desencadena migrañas. Si pretendo ver televisión, tengo que ponerla en el modo más oscuro y utilizar lentes oscuros para soportar la luz. Las primeras imágenes de este video son mi refugio en la oscuridad. Tengo que utilizar una doble cortina blackout, lo cual impide el paso de la luz. Para poder entrar al baño, debo pensarlo, ya que es todo un reto para mí, ya que esta no tiene protección contra la luz solar. Me tengo que poner mi ropa antirrayos ultravioleta, guantes, sombrero y por supuesto, mis anteojos oscuros. Muestro la ropa anti-UV, mi camisa de manga larga, mi camiseta de manga larga también, crema para todo mi cuerpo con filtro solar para mi piel, anteojos y mis guantes. Aquí se encuentran los medicamentos, suero glucosado, bomba de infusión, Venosets y todo lo necesario para poder canalizarme. El problema son las flebitis que vienen después debido a lo irritante de tanta azúcar, y los beneficios son a muy corto plazo. Espero que este breve video les pueda dar una idea de lo que es vivir un día de crisis dentro de mi cuerpo. ¿Sabían ustedes que se estima que en México existen más de 7,000 enfermedades raras reconocidas? Sin embargo, la mayoría enfrenta diagnósticos tardíos, tratamientos inaccesibles y un sistema que muchas veces nos da la espalda. Eso que les comenté es un poco de mi pasado. Ahora les voy a comentar parte de lo que fue llegar a mi diagnóstico. Mi historia comenzó hace más de 50 años y fue un largo camino con muchos pacientes de enfermedades raras. Pasé por una interminable cantidad de médicos de distintas especialidades, pruebas de laboratorio, estudios de gabinete. En mi caso, los síntomas comenzaron en la infancia, que no es lo más común en las porfirias. Fui un visitante habitual a las salas de urgencia y me sometieron a cirugías, biopsias y procedimientos diversos. En repetidas ocasiones, al no encontrarse respuestas, fui remitido con el psicólogo. Recuerdo que experimentaba cuadros de dolor agudo incapacitante, que cursaban con fiebre nocturna. A los 8 años, culminó en un diagnóstico de tuberculosis ganglionar. Años después, al entrar a la pubertad, en una comida donde estuve expuesto al sol, comencé a sentirme afiebrado y al ir a orinar experimenté una sensación dolorosa y mi orina tenía un color sumamente oscuro, como la que ven en la imagen. Ahora sé que ese día experimenté mi primer episodio de hemólisis, es decir, la destrucción de los glóbulos rojos excretados por la orina, algo que ha sido recurrente hasta el día de hoy. La primera vez que escuché la palabra porfiria fue cuando llegó a México el Hospital Humana. Allí el doctor Alfonso Alanís, un médico mexicoamericano, eh, me vio en urgencias y me dijo, para mí que tú tienes una porfiria. Desgraciadamente él regresó a los Estados Unidos y yo ya no lo pude volver a ver. Mis papás, que siempre me apoyaron con esta idea en la cabeza de la porfiria, investigaron que en Puebla había un laboratorio que se llamaba Laboratorios Clínicos de Puebla, donde tenían los reactivos, donde sí podían hacer exámenes de laboratorio para encontrar si había porfirinas tanto en orina como en heces. Acudí a este lugar y fui mal diagnosticado con porfiria aguda intermitente. El acceso a pruebas moleculares en México sigue siendo limitado, lo que dificulta los diagnósticos objetivos y los tratamientos oportunos. La primera prueba molecular que se me realizó resultó negativa para porfiria, lo cual para mí fue realmente devastador. Durante muchos años luché con la sensación de que el sufrimiento de mi familia estaba solo en mi cabeza. Gracias al esfuerzo de la Sociedad Mexicana para Porfiria, presidida por la licenciada Kika Chabot, y a mi amigo el doctor Ronnie Kersenovich, que es mi genetista, hoy cuento con 2 pruebas moleculares que confirman la mutación en el gen de Fetch, que es propio de la protoporfiria eritropoyética que yo padezco. Gracias por esto. Ahora voy a hablarles de mi presente.
Actualmente no quiero ser un paciente más ni un número más en una estadística. Durante un reciente encuentro mundial de porfiria en Pamplona, España, entendí que mi enfermedad me impone limitaciones, pero también descubrí la fuerza para transformar mi experiencia en activismo. He decidido dejar de pedir y comenzar a exigir una calidad de vida. La porfiria ha sido una ladrona. Me ha robado momentos personales, momentos académicos, profesionales, pero ahora tomo yo el control para incidir en un cambio. Esta decisión fue inspirada en parte por una persona extraordinaria que conocí en Pamplona, Fide Mirón, quien están viendo ustedes en la presentación, quien padece una devastadora porfiria de Gunther, que ha mutilado su cuerpo pero no su alma, y se ha convertido en un ícono de esperanza y entrega para nuestra comunidad. Como lo platiqué con ella, es muy probable que nuestra generación no vea tratamiento efectivo que cambie nuestra calidad de vida, pero si podemos ser un escalón para los que vienen detrás de nosotros, valdrá la pena el haber nacido. Lo que necesitamos no es un milagro, sino el compromiso de esta honorable Cámara de Diputados para establecer políticas que transformen vidas, porque las enfermedades raras no son raras cuando los enfermos estamos unidos. Para el futuro, mi compromiso es que los pacientes con porfiria puedan ser diagnosticados a edades tempranas, evitando la carga emocional y económica que esta enfermedad impone a sus familias. Necesitamos la colaboración de médicos, investigadores y, por supuesto, tomadores de decisiones. Es por esto que hoy le propongo a esta honorable Cámara la realización de un censo puntual de pacientes con algún tipo de enfermedad rara. De igual manera, cuando exista alguna sospecha de una enfermedad rara, ser derivada a un especialista, logrando un acceso a pruebas moleculares, ya que son fundamentales para garantizar diagnósticos y tratamientos dignos. Es por esto que los invito a todos ustedes, honorables diputados, no solo a ponerse en nuestros zapatos, sino a caminar en ellos. A todos los pacientes que sufren porfiria y cualquier otro tipo de enfermedad rara, mi admiración y mi respeto. Juntos podemos construir un frente común que visibilice nuestras necesidades y nuestros retos. Quiero despedirme, honorable Cámara de Diputados y gente que nos está oyendo, citando el artículo 4 de la Constitución mexicana. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades con el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme con lo está dispuesto en la fracción 16ª del artículo 73 de esta Constitución. Este es el momento para demostrar la empatía y la justicia pueden ser el motor del cambio. Les pido que juntos hagamos visible lo invisible y de esta manera podamos marcar la diferencia. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, Arturo. Maravillosa presentación. Gracias por Gracias. compartirnos parte de tu proceso y parte de tu visión a futuro. A continuación va a hablar la doctora Gabriela Chabot. Ella, además de ser médico egresado del UNAM, padece de porfiria aguda intermitente. Adelante, doctora. Hola a todos, buenos días. Les agradezco enormemente su tiempo y su invitación para llevar a cabo este primer Congreso de Enfermedades Raras. Es un tema con muy poca visibilidad que afecta a miles de familias mexicanas y todos nosotros necesitamos de su apoyo. Muchísimas gracias por habernos brindado este espacio y por escucharnos. Tener una enfermedad rara sin duda es una lucha, pero hacerlo sin recursos y sin apoyo hace que se sienta imposible para muchos de los pacientes, sus familias y también sus cuidadores, que muchas veces las familias son los cuidadores. Me gustaría presentarme y platicarles un poco sobre mí. Mi nombre es Gabriela, soy médico, me formé en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.
realicé una maestría en medicina funcional en la Universidad de Medicina Funcional en Nueva York y un diplomado en bioética reproductiva en la Universidad de Harvard. Además de ser médico, soy paciente. Fui diagnosticada con porfiria aguda intermitente en 2017 mientras cursaba mi internado médico en el Centro Médico ABC a los 22 años. Muchos de mis médicos, mi seguro de gastos médicos mayores, mis compañeros y también mi universidad me dieron la espalda después de este diagnóstico y desafortunadamente esto es algo que pasa muchísimo, en especial a las personas que son diagnosticadas con una enfermedad rara y que es poco conocida. A pesar de ello, logré graduarme y continuar mi carrera médica y me convertí en la doctora que siempre supe que podía ser, en especial con una gran empatía por todos mis pacientes. Los tratamientos para estas enfermedades raras son francamente inaccesibles, los costos son desorbitantes, los diagnósticos son difíciles de hacer y los recursos son muchas veces inexistentes. Esta realidad aplica para todo paciente con una enfermedad rara. Esto, en parte, es por la falta de visibilidad que tienen estas enfermedades y, por otra parte, a causa de un sistema médico deficiente en el país. Gracias a Dios, durante mi camino fui encontrando extraordinarios médicos y personas que me cuidaron, acompañaron y apoyaron durante los siguientes 10 años. Estuve meses y meses internada en el hospital, la mayoría de las veces requiriendo de estancias en terapia media y terapia intensiva. Esto sucedió durante 5 años sin tregua. En ningún momento se me fue otorgado el tratamiento médico indicado para mi enfermedad, sino que mis padres tuvieron que, por diferentes medios y finalmente con un permiso especializado entregado por la COFEPRIS, importar ellos mismos el medicamento, sin ningún apoyo gubernamental por parte de las instituciones encargadas de ello. Sin este tratamiento, los pacientes con porfiria mueren. Es importante también entender la gran labor de la Sociedad Mexicana para Porfiria. Hoy es un tratamiento disponible en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En ningún momento nos dieron las cosas, se las tuvimos que arrebatar. La porfiria es una enfermedad bastante solitaria. 1 en 100,000 personas tiene la enfermedad. Es por eso que las asociaciones de pacientes son tan importantes. Nos brindan información, apoyo y orientación. Y también hay entrenamiento para los médicos y la posibilidad de compartir experiencias con otros pacientes como yo. Todo esto es sin costo para los pacientes, para sus cuidadores y para sus familiares. La carga física, emocional y económica de tener una enfermedad así es enorme y es desgastante. Deseo que un día pronto se cumpla el derecho a la salud plasmado en la Constitución y que todo ser humano en este país tenga la vida que se merece. Ojalá estén orgullosos de que ustedes tienen la posibilidad de disminuir esa carga para otros. Me encantaría estar en su lugar para poder hacerlo. Les agradezco muchísimo tiempo, les agradezco muchísimo su tiempo. Y espero que esto ayude a otras personas y ayude a sociedades de pacientes poder ayudar a más pacientes, a sus cuidadores y a sus familiares. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Fue una exposición que creo que nos tocó el corazón a más de a uno y nos dimos cuenta de cómo la dificultad es un camino y sin embargo estos caminos, cuando hay determinación, hay la posibilidad de salir adelante. Les quiero yo platicar un poco y cerrar el segmento sobre porfiria en México, platicándoles un poquito de la Sociedad Mexicana para Porfiria. Nosotros, por necesidad, nos fundamos en el 2017, entendiendo que había muchos pacientes sin la posibilidad de recibir diagnóstico. Como la doctora dijo, 1 de cada 100,000 habitantes podría tener algún tipo de porfiria. Entonces nos dimos a la tarea de tratar de hacernos visibles en redes sociales, en medios de comunicación,
en los diferentes hospitales, tanto públicos y privados, para que todo el mundo supiera que este apoyo se le podía brindar a la gente que estaba sin diagnóstico con sospechas. Es verdad que hace muchos años, en el 2014, una doctora muy valiente logró que el medicamento, que solo hay uno para las porfirias agudas intermitentes o las porfirias hepáticas, se aceptara en la canasta básica de medicamentos. Sin embargo, no fue hasta el 2023 que la porfiria se reconoce como una enfermedad rara. Esto sucedió gracias al trabajo de todos ustedes, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Los cambios en los últimos años han sido notables y estamos en la Sociedad Mexicana para Porfiria profundamente agradecidos. Después de años de que en México se reconocieran aproximadamente entre 23 y 25 enfermedades raras, a partir del 29 de junio del 2023, el Consejo de Salubridad General reconoce en México las enfermedades que son reconocidas por la OMS como enfermedades raras en nuestro país, que son 5.500 enfermedades. Fue un salto cuántico y fue gracias a la labor de muchos. También esto permitió que se enlazara la enfermedad con el tratamiento. El tratamiento, al estar en la canasta básica, pasó a ser una petición para el Instituto Mexicano de Salud. Durante un tiempo, el medicamento sí estuvo en la canasta de medicamentos aceptada y después de un tiempo se quitó. Hoy en día, el medicamento existe en México para porfiria y se otorga a los pacientes generalmente por vías legales, generalmente por una apelación. Se requiere de licenciados, de abogados para que esto se otorgue. Quisiéramos que eso cambiara. Entendemos la dificultad. Hace algunas semanas tuvimos una reunión muy interesante, Arturo Fierro y yo, justamente con varios médicos del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Y nos dimos cuenta que tienen muchos procesos muy adelantados. Tienen una forma de llevar el conteo, de tener un censo de todas las personas que llegan con alguna enfermedad a sus institutos. Están tratando de seguir elaborando un censo para entender cuánta gente tiene porfiria, qué gente tiene enfermedades raras. Necesitan apoyo y necesitan presupuesto como lo necesitan varias otras enfermedades. Yo quisiera remarcar que entendemos perfecto en la Sociedad Mexicana para Porfiria que nuestra enfermedad no es la única, no es la más dolorosa. Sin embargo, hemos trabajado arduamente desde el 2017, creando a lo mejor un ejemplo de cómo poder llegar a ser notoriedad para las enfermedades raras utilizando la porfiria como ejemplo. Nada más. Somos un ejemplo si sirve y si no, estamos abiertos y disponibles para aprender de las otras asociaciones. Quisiera yo explicar que la Sociedad Mexicana para Porfiria, en su uso o en la forma en la que nosotros trabajamos, es a través de apoyo pro bono. Toda la gente que trabaja en la Sociedad Mexicana para Porfiria dona sus servicios, ya sean los psicólogos, los abogados, los publicistas, las personas encargadas de los diferentes departamentos. Y tenemos un consejo de especialistas médicos que también donan su tiempo y sus consultas a los pacientes de forma gratuita para poder lograr que los pacientes que tengan algunos síntomas que se parezcan a la porfiria logren un diagnóstico y después posteriormente puedan recibir tratamiento. Esto es algo que yo propongo para todos. Creo que todos podemos dar algo de nuestro tiempo y de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, para poder ayudar a la población mexicana. Si trabajamos conjuntamente con nuestros legisladores,
De esta forma, muy posiblemente de 5.500 enfermedades raras lleguemos a reconocer 7.000. En las facultades de medicina se dé más tiempo y un poco de más información a las enfermedades raras. Y esto se transmita directamente del estudio a la práctica para que en las unidades de urgencias y en las unidades de alta especialidad, las enfermedades raras y las enfermedades poco visibles sean algo que los médicos mantengan en mente y el sufrimiento amenore, el sufrimiento acabe para todos los mexicanos. Creo que es un trabajo conjunto, creo que sí se puede y creo que hay veces que tenemos que dejar a un lado la parte económica para trabajar desde la voluntad. Sé que es un poco utópico, pero en la Sociedad Mexicana para Porfiria lo hemos logrado. Hemos logrado que haya un consejo de especialistas, tanto médicos como en otras áreas, y todos trabajamos de esta forma, logrando dar apoyo a todos los pacientes con porfiria en México y los pacientes que tienen sospecha de porfiria. Les agradezco muchísimo el tiempo que nos dieron, la posibilidad de hablar de la forma en la que trabajamos, poder traer a especialistas como el doctor Ronnie Kersenovich, que no nomás diagnostica porfiria, diagnostica muchísimas enfermedades raras cuando hay sospecha de alguna. Ojalá y en urgencias y en los departamentos de alta especialidad se acuda a los genetistas. Ellos tienen la sapiencia para poder diagnosticar. Y por otro lado, poder tocar el corazón de nuestros legisladores para que puedan trabajar con nosotros, ya después de tanto que se ha logrado en este país, gracias a ellos. Medicamento, reconocimiento, diagnósticos más oportunos. Nos está todavía fallando la parte de la educación. Y ahí es donde apelo a ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias a las participaciones de fibromialgia y porfiria. Y para cerrar el foro, le damos la palabra a Fátima y posteriormente a Arturo para que nos den unas conclusiones generales. Adelante, Fátima. Gracias, Fernanda. Es muy importante cerrar con este punto y espero ser muy clara. Solo les pido un poco de paciencia considerando el tema cognitivo. Yo soy paciente. La necesidad de concienciación sobre los riesgos y efectos en la salud es de vital importancia. El tratamiento para este tipo de enfermedades requiere una atención multidisciplinaria por todas las especialidades. Sin embargo, hay un punto que tenemos que poner énfasis y mucha atención. Si consideramos que el ingreso promedio mensual de una persona, de un mexicano normal, es de 8,364 pesos, en el caso de contar con una actividad remunerada, el costo del tratamiento, específicamente para la fibromialgia, va a depender de cada tratamiento y cada especialidad, de acuerdo con la información del IMSS. Los costos por especialidad van de 500 a 800 pesos. Sin embargo, tenemos que hacer énfasis en los costos directos e indirectos, como la pérdida de la productividad, la carga económica, el tema familiar, la sociedad en general y comprender el impacto económico de las enfermedades en el país. En promedio se requiere para la atención de la fibromialgia 7 especialidades, entre ellas reumatología, medicina interna, neurología, psiquiatría, inmunología, gastroenterología y la más importante, medicina del dolor, cosa que no llegamos a esa atención. La necesidad de una dieta especializada, cuidados particulares, gastos de transporte, viáticos, complejidad de la geografía, grado de severidad, necesidad de manejo hospitalario, oxigenoterapia, etcétera. Entonces, el costo aproximado mensual resultaría más de la mitad del salario mensual promedio, resaltando la importancia de considerar los costos indirectos que resultan la mayor preocupación de una persona, toda vez que se diagnostica como una enfermedad crónica. Estos son los daños colaterales, las pérdidas invisibles y de mayor peso que no son reconocidas
para este tipo de pacientes. La pérdida del empleo, la pérdida de la independencia física y económica deja como resultado una persona en estado de vulnerabilidad, dependencia y en múltiples casos expuesta a maltrato físico y emocional al ser considerada como una persona ya no autosuficiente y puede sufrir incluso violencia física. En el mejor de los casos, si la persona cuenta con seguridad social, podrá tener acceso a una atención especializada. Sin embargo, surge otro problema para cada paciente. El acceso a una atención de especialidades dependerá de cada institución. Consultas oportunas, citas accesibles, estudios de laboratorio y gabinete, aunque uno de los principales conflictos es precisamente el tiempo estimado para obtener un diagnóstico, el criterio médico para referir a otro nivel y los espacios disponibles que resultan en muchos casos inoportunos, sugiriendo la necesidad de buscar atención médica de forma particular o externa. Los daños colaterales son un organismo bajo mucha presión, un diagnóstico tardío y la comorbilidad de la fibromialgia con otras patologías que ocasionan más necesidades a corto plazo y un costo difícil de cubrir, considerando que este tipo de pacientes en corto plazo va a perder ese ingreso que viene como resultado de una actividad remunerada. Estos daños colaterales son muy importantes. Es necesario, imperativo, que la necesidad llamada la enfermedad de los 100 síntomas cuente con un espacio de investigación, actualización sobre las guías de estudio. La fibromialgia debe ser considerada como una enfermedad crónico-degenerativa e incapacitante a corto plazo y sobre todo importantísimo, la legislación, la reforma de ley para lograr que la fibromialgia sea considerada como una enfermedad invalidante a corto plazo. Concientizar, visibilizar y actualizar a los médicos y especialistas en salud desde su formación académica. La fibromialgia y su comorbilidad con otras patologías son la urgente necesidad de atención. Esta enfermedad de los 100 síntomas genera costos directos e indirectos que no son considerados. Somos pacientes que ya no podemos realizar una actividad remunerada y que sí, efectivamente, todo lo que maneja el gobierno resulta utópico porque nosotros no podemos acceder a todas las especialidades de forma privada, nos quedamos sin ingresos y siendo un paciente en total estado de vulnerabilidad. Confío en el trabajo que está haciendo la asociación hoy, gracias al apoyo de los pacientes que hoy formamos la Asociación para la Atención Integral de la Fibromialgia FIA México. Continuemos con este trabajo, un trabajo que, insisto, no debió de ser de una persona común y corriente, sino del apoyo por parte del Estado. Les agradezco mucho. Mi nombre es Fátima Ibarra. Yo soy la responsable de la asociación. Buenos días. Muchas gracias, Fátima. Adelante, Arturo. Muchas gracias, querida Fernanda. Pues miren, la porfiria es una enfermedad que se remonta al rey Jorge III. Es una enfermedad que diagnosticó por primera vez el doctor Parrin Joseph Stocking en 1889, pero realmente es hasta el siglo XX donde los investigadores empiezan a ver que realmente es un problema en la biosíntesis del hemo. Las porfirias en México comenzaron las investigaciones en la segunda mitad del siglo XX, donde médicos e investigadores empezaron a ver enfermedades metabólicas raras en hospitales y centros de investigación del país. En particular ha tenido lu- ha sido un lugar especial para este tipo de investigaciones el Instituto Nacional de Ciencias y Médicas de Nutrición, Salvador Subirán. Hoy en día, la investigación de la porfiria está centrada en la identificación de mutaciones genéticas específicas en la población y con esto lo que se busca es desarrollar mejores estrategias, de diagnóstico y de tratamiento. Les quiero comentar que la porfiria es una enfermedad que está subdiagnosticada. Nos tenemos que basar en números del extranjero, ya sea de Estados Unidos o de Europa, porque en México no existe un censo real
de enfermos diagnosticados con algún tipo de porfiria. A mi modo de ver, creo que tenemos varios retos por delante, como la posibilidad de llegar a un diagnóstico oportuno a una edad temprana. Como ya les comenté, yo en mi caso llegué a un diagnóstico después de los 50 años, cuando yo ya había tenido descendencia y pues tú transmites la enfermedad a veces sin saberlo. El segundo es conseguir los reactivos y las pruebas moleculares adecuadas para que estén de mano de los especialistas, de preferencia genetistas o hematólogos que puedan confirmar dicho diagnóstico. La tercera es la falta de tratamientos y los altos costos que esto implican, tanto para el paciente como para la familia en general. Estamos hablando que un tratamiento de hematina, que es, o hemina humana, que es el tratamiento para la porfiria aguda intermitente, está alrededor de $12,000 por tratamiento. Y la que estaría disponible para mi tipo de porfiria, estamos hablando de $48,000 por un implante que dura 2 meses. También quiero decirles que somos más de 7,000 enfermedades raras que estamos reconocidas en México. Si juntamos todo este número de población, estaríamos hablando de una población como la de Francia. Yo creo que lo que nos hace es unirnos en un solo frente para poder pedir y exigir lo que por derecho nos corresponde. Y yo invito a los doctores y a los a los tomadores de decisión, que también hay que aprender a desaprender. Muchas veces uno se queda casado con lo que aprendió en la facultad y la medicina va evolucionando a pasos impresionantes. Antes, un tratamiento em, no genómico, perdón. em, bueno, ahorita se me fue la palabra, no existía y ahorita te puede cambiar la vida si tienes acceso a un tipo de tratamiento de este tipo. No sé si Kika quiera agregar algo para terminar. Agradecerte, Arturo, por toda tu labor. Realmente ha sido un apoyo inimaginable que no sabíamos las personas que trabajamos en la sociedad que existía. Has logrado cosas que anteriormente parecían inalcanzables. Es verdad que los tratamientos para las enfermedades raras tienen tantos ceros que nos deja la cabeza volteada. No estamos hablando de cuestiones sencillas. Sin embargo, creo profundamente en nuestra sociedad, creo profundamente en nuestro gobierno, en el entendimiento que hemos ido recibiendo y cómo las cosas han ido cambiando para poder llegar a estos diagnósticos oportunos para todas las enfermedades. Creo que presentar los números es vital y es importantísimo porque sí genera una concientización de lo que se vive en el día a día, tanto personas con enfermedades genéticas como no genéticas. Sin embargo, los tiempos están cambiando y me mantengo positiva y firme sobre lograr pequeños cambios como los que se han venido logrando y saber que tenemos la escucha de diputados como el doctor Héctor Jaime y de varios otros para que los cambios se sigan dando paso por paso. Logremos un censo, tanto para fibromialgia como para porfiria y otras enfermedades raras. Seamos un ejemplo de trabajar conjuntamente. Vayamos a las universidades, vayamos a los institutos de alta especialidad para generar esta concientización. Yo creo que una vez que una persona abre los ojos y ve, es difícil, aunque lo cierre, decir que no ha visto. Y yo me quedo con eso. Muchas gracias a todos. Listo, Fernanda. Digo, nada más quisiera yo dejar como último comentario que un cuadro de porfiria no atendido a tiempo puede causar la muerte en cuestión de horas. Con eso cerraría. Muchas gracias a todos los ponentes, a las personas que se unieron. Em,
a nombre del diputado Víctor Jaime Ramírez Barba, les agradecemos mucho su presencia en este foro. Tengan por seguro que este solamente es un primer paso para visibilizar e incorporar a las enfermedades raras en el sistema de salud mexicano. Gracias también a las diputadas que estuvieron presentes el día de hoy y seguiremos trabajando en conjunto. Entonces, muchas gracias a todos por su tiempo y por intercambiar diálogos. Bueno, con esto cerraríamos el foro. Gracias Arturo, gracias Fátima, Kika, Ronnie, las doctoras, a los pacientes que estuvieron en este foro. Gracias. Gracias, Fernanda. Te agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Recording stopped.